El saludo de Arián Alejandro. Estamos, por supuesto, en esta segunda entrega del video, un análisis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Recuerden que tanto la primera parte como esta segunda pueden disfrutarla en las plataformas digitales de Cuba Ahora y seguirme en mis redes sociales @oficial en Twitter e Instagram. Vamos entonces con el atletismo. Fue nuestra portada y el deporte que se robó el show en la última semana o segunda semana de competencias en San Salvador, donde, bueno, yo creo que hay que destacar que fue una actuación similar a Barranquilla 2018. Sí, en Veracruz fueron 23 títulos. Han pasado 9 años, contexto diferente, figuras noveles, modalidades en las que hemos retrocedido, es evidente, pero yo creo que al final hay que ver positivo que fueron 27 hace 5 años, 28 medallas ahora. Un título menos, sí. Y quizás pudo ser la diferencia Luis Enrique Sayas. Pudo ser Luis Enrique Sayas ese hombre del 10º título, pero la posta, 4x100 femenina, récord para los Juegos de la posta larga también, femenina, récord para Lázaro Martínez en el salto, en el triple salto. Eso sí, lamentables las lesiones de Adriana Rodríguez y Michael Massó, dos figuras por supuesto con las que se cuenta en el cierre del ciclo olímpico de cara a París 2024. Hay que ver la gravedad de las mismas, y aunque en sus modalidades se ganó, tanto en el largo como en el eslalon, yo creo que sí es una pena porque sobre todo Adriana tiene, yo creo que tiene un futuro a mediano y largo plazo, incluso menos que mediano, casi inmediato, muy importante. Digamos que es una pena, pero parte también de lo que es el deporte de alto rendimiento. Ahora, yo creo que la mujer cubana, sobre todo Inés García, nuestra velocista o nuestra principal velocista ahora mismo, récord para los Juegos, o récord no, pero 3 medallas, para decirlo correctamente, 100, 200 y el 4%, donde aquí sí hubo récord para los Juegos. Me voy a quedar con una frase de una buena amiga, también colaboradora de Cuba Ahora, Lilian Cid: la temporada no miente. Creo que desde que la escuché decir esto a Lilian Cid, no me aparto de esa frase para, digamos, poner los puntos sobre este tipo de atletas. Y es que el récord nacional este año de 11.08 en los 100, y se aparece con 2 medallas en la velocidad individual. Y bueno, después cerrando de manera espectacular la posta corta. En cuanto al resto del atletismo, Cilinda Morales, ya hablábamos de Lázaro Martínez, también por supuesto Mario Díaz en el disco, Roxana Gómez, de nuestras principales figuras, Rosemary Almanza, que vuelve a alcanzar el título en los 800, ha reinado en los últimos 3 juegos. Yo creo que de manera general una actuación buena del atletismo, si se tiene en cuenta las figuras que se han perdido también en el atletismo y en el deporte cubano de manera general. Vamos entonces ya en el resto del video a repasar brevemente algunas otras disciplinas, algunas que quedaron por debajo. Nos quedan los deportes colectivos, otras que mejoraron, y entre las que mejoraron está el clavados. El clavados, 2 oros, 3 platas y 2 bronces. Hace 5 años fue 1 oro y 1 plata. Aquí por supuesto Anisley García como la principal figura, aunque ese título del trampolín 3 metros de Priscilady Ruiz, bien llamativo. Así que yo creo que hay una mejoría entonces, o hay un trabajo constante, regular, a pesar de por supuesto todas las dificultades que siempre es para cualquier deporte en Cuba prepararse en casa. Así que felicidades para el deporte de los saltos ornamentales. Otros deportes, bueno, que sí se quedaron ciertamente algo por debajo: el taekwondo, digamos que incluso en las expectativas también se quedó algo por debajo. La esgrima, de hace 5 años a la fecha. Pero en el caso del taekwondo, lo más sorprendente no solo son las 2 medallas de oro de Cuba, que nos quedamos en 2 medallas de oro. Yo creo que lo sorprendente es que el deporte lo haya ganado Colombia, por encima incluso de México, que es otra de las potencias de nuestra área, y no solo en Juegos Centroamericanos del Caribe, sino potencia a nivel panamericano, incluso mundial en algunas divisiones. Así que Colombia con 3 títulos se llevó el primer lugar por países en el taekwondo, y aquí está la nota para mí sorpresiva de esta disciplina. Nos quedaba comentar del primer video, la gimnasia. Sí, fueron 6 medallas de oro en Barranquilla, fueron 15 en total. Es verdad que ahora solo 2, con Jorge Escobar y esa brillante actuación en el Orarao, y por supuesto en la barra fija. Pero es que tanto para mujeres como hombres había una renovación total, y así es imposible entonces poder decir tajantemente que fue una actuación discreta o que estuvo por debajo. Sí, a nivel de medallas es probable, o así lo dicen los números, pero realmente
como mismo decía en el voleibol de playa. ¿Qué usted puede hacer cuando usted renueva completamente la figura? Ahí se está apresurando digamos, tanto muchachas como hombres, que algunos de ellos quizás todavía no era su ciclo, o quizás todavía no era su evento, estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En cuanto a otras disciplinas, el canotaje estuvo algo similar, estuvo realmente similar, incluso a pesar de ausencias de algunas modalidades y de ausencia de figuras de manera general, estuvo similar a hace 5 años. Y ya, por supuesto, cae tiempo para los deportes colectivos. El balonmano, el mejor por mucho, los dos oros, hombres y mujeres. El hockey sobre césped se quedó ciertamente por detrás, pero lo del balonmano, repito, el título de las mujeres es un partido espectacular en tiempo extra ante Puerto Rico, un título también en el de los hombres esperado, quizás más que el de las mujeres, cerrada, una final cerrada, subieron defender al final, agarrarse digamos, en ese segundo tiempo donde perdieron 19-16 frente a Dominicana, pero la ventaja de 14-10 en el primero les valió. Yo creo que el softball masculino queda por detrás, bien por el femenino. El masculino no entró en medallas, el femenino terminó en plata. El polo acuático se mantiene igual que hace 5 años, plata. El voleibol se supera en el masculino, pero yo creo que no tenía otra, aunque bueno, es de reconocer que se superó. También hay que mencionar que el baloncesto se quedó fuera de las medallas en los dos sexos, algo que no estaba en los pronósticos, no estaba un partido, un cierre ante República Dominicana increíble en el femenino, y el baloncesto masculino me dejó de ver. Creo que a Puerto Rico se le podía ganar y realmente me dejó el sabor de que podía más este equipo de baloncesto, aunque la lesión de Jaciel Rivero es importante. Y bueno, yo creo que ya mencionaba al hockey y al voleibol de playa, no lo digo porque deporte no individual y lo hablamos en el primer video. El béisbol igualó la plata, pero ya comentábamos que la lluvia y otras cuestiones, pero no obstante sigue sin ganar el béisbol los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya van 2 ediciones. Una cita que de manera general, ya para el cierre, nos deja una conclusión, digamos que yo creo que evidente, el desarrollo ya palpable de México, que venía creciendo en este siglo, y que además es lógico por la cantidad de habitantes, por lo que invierten en el deporte y porque no pierden atletas como lo perdemos nosotros, no por justificar, pero también es una realidad. Pero sobre todo lo de Colombia es más llamativo porque, como sé desde hace 5 años, 79 títulos, y esta vez superando ampliamente en títulos esa actuación de hace 5 años, incluso siendo sede. Yo creo que ahí es donde está el análisis y la mirada de cómo realmente se nota el crecimiento de un periodo a otro. Así que quizás se nos queden algunos puntos por mencionar, pero de manera general hemos tratado de tocar lo más relevante. Por cierto, imperdonable, no puedo despedirme sin hablar de Arleny Sierra. Arleny Sierra, 2 títulos, el ciclismo fueron 5 coronas hace 5 años, se quedó también por debajo el ciclismo, como otros deportes el contexto lo dice, la renovación en algunas figuras, pero el ciclismo quedó por detrás, quedó en deuda, pero lo de Arleny es espectacular. Y el oro del contrarreloj, el oro en la ruta, para una de las deportistas que para mí es de las mejores deportistas de Cuba, actualmente, sin distinción de sexo, de lo mejor que tiene Cuba hoy en el deporte es Arleny Sierra, así que imperdonable no haberla mencionado antes en este video, pero bueno, son muchas disciplinas, eran 36 en las que participaba Cuba, muchos comentarios que por supuesto de uno u otro deporte. Quiero cerrar con el oro en las velas, un oro en las velas, una plata en la gimnasia de trampolín, que son medallas que por supuesto nos sorprenden a todos. Y bueno, analizar, porque los Panamericanos están a la vuelta de la esquina y los Juegos Olímpicos de París también, y por supuesto que el reto para el deporte cubano cada vez es mayor, y como principal reto el poder sostener, aguantar, retener a las figuras que perdemos, que estamos perdiendo en masa, retenerlas es el principal reto ahora mismo del deporte cubano. Me despido, les recuerdo, Dayan Alejandro, doble aforo oficial en Twitter e Instagram. Gracias por supuesto a las plataformas de Cuba Ahora, y nos encontraremos en próximos análisis del deporte. Chao.